Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición meridiana, correspondiente al 23 de mayo del 2023. Como siempre, es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de colaboradores, nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Siempre Venezuela, un programa con noticias, informaciones, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. En los mediodías, siempre, en el primer bloque, nos acompaña Carlos Buscategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a la Ernesto Peralta y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bastante preocupado, Ana. Comienzo con este puntico. La situación migratoria en México, en Ciudad Juárez y en otros alrededores que están en las riberas del Río Bravo. Sencillamente los connacionales, los venezolanos, al igual que hondureños, nicaragüenses y cubanos, no quieren regresarse a los países. Es decir, que están en el limbo entre los Estados Unidos y México y con las ganas de no regresarse. Bueno, hay en México, la mayoría de ellos tiene lo que se llama un permiso temporal, que por 60 días, creo que es el lapso, Sí, les permite estar de manera legal en el territorio mexicano. Pero el problema es que no les permite trabajar. O sea, ellos están legales en territorio mexicano, pero no pueden trabajar. Y esto, pues, por lo menos es la decisión del gobierno. Esto genera, pues, una presión adicional en la gente que quiere quedarse en esa zona. Mira, el tema migratorio se ha complejizado, lo hemos dicho varias veces aquí. La gente no quiere regresar, pero Estados Unidos tampoco los quiere admitir de la manera como ellos pensaban llegar, cruzando el río y llegando y presentándose ante las autoridades. Más, creo que en los últimos días ha habido solamente de venezolanos más de 2.100 deportaciones, lo que quiere decir que correcto. muchos de ellos pues han perdido la oportunidad legal de estar en territorio norteamericano, porque una vez aplicado el título 12, pues ellos ya no tendrían posibilidad nuevamente de solicitar un reingreso a los Estados Unidos, sino por dentro de 5 años. Y mientras tanto, ¿qué van a hacer? Se van a quedar ahí en el borde de la frontera. Esto es un problema adicional para el gobierno mexicano, es un problema serio para el gobierno de los Estados Unidos, pero también es un problema para el gobierno venezolano, que de hecho no ha hecho nada en absoluto para buscar una alternativa a estos ciudadanos venezolanos que se encuentran en esa zona. Sí, Alan, y lo más bravo del caso es que tenemos una embajada legalmente adscrita a México y sencillamente el embajador y los personeros diplomáticos o consulares o de la embajada hasta el momento no han dicho absolutamente nada a favor de los connacionales. Es decir, que es una embajada solamente de papel o con un sistema muy directorio hacia los venezolanos o hacia la migración venezolana. Y allá quienes los están apoyando han sido las asociaciones, las ONG, las iglesias cristianas y por supuesto las fundaciones México-venezolanas, pero de resto no tienen apoyo alguno, Ana. Bueno, fíjate algo que hemos visto, por lo menos que han hecho otros países, el embajador o los representantes diplomáticos de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, han estado en esa zona, e incluso los colombianos han estado en esa Sí, zona levantando censo, organizando a la gente, tratando en alguna de otra manera, pues, atender incluso a los que ya han sido devueltos del territorio norteamericano, que ya no tienen ningún otro chance, sino hasta dentro de 5 años, tratando de buscar fórmulas para devolverlos a sus países. Esta actitud, esta acción, no la hemos visto por ninguna parte con los nacionales venezolanos, que son prácticamente la mayoría de los que están allí en ese border fronterizo entre Estados Unidos y México. ¿Qué piensa el gobierno en relación a ellos? Pues, en primer lugar, si uno se va a los hechos, la lógica es que de lo que uno puede interpretar
es que el gobierno no lo siente como venezolanos, porque a pesar de ser venezolano, a pesar de tener derecho y a pesar de ser connacionales, el régimen no le ha prestado en absoluto ningún tipo de atención ni se ha preocupado por ninguno de los problemas que los atañen. Y fíjate, solamente se pronunció con el caso del accidente, la situación que se vivió en Roswell, porque ocurrió en territorio norteamericano y era una manera de buscar protagonismo en la prensa norteamericana. ¿sí? O un Pero, acercamiento. pero para los que están a este lado de la frontera, en el lado mexicano, no ha habido ningún tipo de apoyo o cercanía. Y eso me parece a mí demasiado grave porque la magnitud de los migrantes es alta y no se puede negar que es un fenómeno que está generando presión en México también. Es muy lamentable estos hechos, Alan, pero algo se tiene que lograr a favor de nuestros connacionales, esta migración irregular que se sigue llegando a México, Alan. Bueno, cambiemos el tercio porque hay que darle aquí a este toro que es muy bravo. La noticia es muy brava. El tema de las primarias. Estamos llegando a la hora de definiciones. ¿Va la Comisión Nacional de Primarias con el CNE o vamos sin el CNE? ¿Y por qué estamos en fecha de definiciones? Porque estamos a 5 meses de las elecciones primarias. Eso es correcto. Y esto pues no amerita mayor tardanza. Si vamos a voto manual, ya en este momento debería estarse organizando todo lo que sea el voto manual. Y hay mucha presión. Yo entiendo que hay mucha presión en la Comisión Nacional de Primarias, porque incluso los visitan unos dirigentes de partidos políticos pidiendo que se haga manual. Y ayer los visitan gremios y sindicatos pidiendo que se haga automatizada. Y algunos que piden que sí, otros que dicen que no. O sea, es demasiada la presión que se vive allí, pero Sí, por pero otro lo que más lado, llama la atención, lo que más ha llamado la atención, Alan, para muchas personas, sobre todo en el exterior y en algunos estados en el país, es que por qué Capriles y otros candidatos o precandidatos a la primaria están exigiendo que sí entre el CNE para actuar. La gente no quiere otra lista tacón o una lista maizanta, porque ¿cómo se llamaría esta lista en esta vez, en esta situación, Alan? no, pues, nombre, lista Diosdado, porque es el que Sí, más ha estado preocupado por el tema de las primarias. Fíjate que, sí, es fíjate el cómo son, vocero. fíjate cómo son estos, Diosdado Cabello de cizañero. En estas semanas que no se va a realizar la primaria, en estas semanas que sí se va a realizar la primaria, y hoy llega y dice, pero es que a nosotros nos conviene que se realice la primaria. Sí. Entonces, a nosotros lo del PSUV, cuando él dice nosotros es lo del gobierno, lo del PSUV, y uno dice, bueno, pero este señor no pasa semanas sin que hable de las primarias, o sea, está pero muy motivado, muy enfocado en este tema de las primarias y obviamente, pues, uno dice, bueno, el interés cuánto vale es. Esa es una estrategia para desinformar, para manipular también opinión pública. Sí, hay una manipulación informática en esto, Alan, al igual que siguen cerrando emisoras, no están realizando las concesiones a diferentes emisoras en el país, como lo que acaba de pasar con la inquisidora Conatel, que le cerró la concesión a Onda. Es decir, que esto va a seguir plasmándose poco a poco antes de estas elecciones, Alan, para que el pueblo venezolano no tenga absolutamente ninguna pauta, como quien dice, para poder escuchar. No, vamos a cerrar el tema de las primarias y nos enfocamos luego con el tema de la radio, porque de verdad que es preocupante la situación de la radio, especialmente cuando la semana pasada se celebró el Día Nacional de la Radiodifusión. Sí, eso Pero es correcto. este tema de las primarias obliga a tomar definiciones. Ya no se le puede seguir, no se puede seguir corriendo la arruga y el deshoje de Margarita con el CNE. O sea, ¿va o no va? Y si va, ¿bajo qué condiciones va? Y si no va, hay que organizar las elecciones manuales.
porque es un tema que de verdad debe finiquitarse para darle transparencia y garantía a esto. Además de que por ahí hay un rum rum, por ahí está sonando un rum rum de que están los del Tribunal Supremo de Justicia como cocodrilo en caño, esperando que se avance un poco más con las primarias para después, a través de una acción jurídica, intentar sabotear el proceso. Y sobre esto también tiene que estar preparada la Comisión Nacional de Primarias, sobre una acción del Tribunal Supremo de Justicia, porque esta gente le tiene ganas a las primarias y sabe que las primarias representan un elemento movilizador de la oposición en Venezuela. Por supuesto, y ellos saben que muchas cosas van a pasar con este tema, porque lograsen estas primarias una alta votación a favor de X candidato o X candidata, muchas cosas pasarían realmente en Venezuela. Bueno, ahí están las cosas definidas. Una decisión que tiene que ya tomar la Comisión Nacional de Primarias, un anuncio que debe hacerse, un asedio por parte del régimen de facto, un asedio político, comunicacional y sobre todo manipulador por parte de Diosdado Cabello, y la sombra de un TCJ que está esperando un momento oportuno para intervenir, como lo han hecho en elecciones sindicales, como lo han hecho en elecciones de gremios, como lo han hecho en otras oportunidades. No nos debe extrañar que se esté moviendo algo ahí a través del Se está TCJ guisando para algo, Alan. pretender suspender, posponer o establecer alguna situación que entorpezca el proceso de primaria en Venezuela. Bueno, vamos a esperar a ver qué surge. Bueno, ahora sí, el tema de la radio. De verdad que es preocupante lo de Onda. Pero la semana pasada también cerraron un programa de radio en Barinas. ¿Sí? Es decir, y Cuando el hombre estuvo Delsa lleva, Solórzano ahí, claro, el hombre estuvo más de 20 años en otra emisora, cerraron la emisora, se fue para un programa de radio en una emisora nueva y no duró ni 3 meses porque le volvieron a cerrar el programa en esta emisora en el estado de Barinas. O sea, sigue la persecución de Conatel, que nosotros estaríamos son unos más que cerrados inquisitos. allá en Venezuela, ¿no? Sí, y fíjate algo que también, aparte de que no les están dando la concesión, les están dañando, les están invadiendo las ondas hertzianas. Es decir, se están metiendo dentro de lo que es el punto de la frecuencia, Alan. Y estas quejas son en cantidades. Mira, en el estado Zulia, en Maracaibo, ya le han invadido la privacidad a las frecuencias moduladas. Es decir, ¿qué queda para esto? Solamente queda una AM en Maracaibo, Alan, después de tener 14. Y esto lo van a seguir haciendo ellos para contrarrestar la pérdida que sabe el gobierno de facto de Nicolás Maduro que tiene, porque no, nadie los está escuchando, nadie cree en ellos, y por supuesto, que es lo único que no han podido invadir totalmente la radio en el país, porque quieren hacer lo mismo que Nicaragua. Bueno, a propósito de esto, hubo un estudio que resalta la voz de los Estados Unidos de América de la organización CENDE. Esta es una organización que se dedica a la investigación de temas de Venezuela y temas de la migración venezolana en América Latina. Equilibrium CENDE es el nombre de la organización. Pero hay unos datos que son contundentes. 64% de los venezolanos consideran que el gobierno permanentemente está utilizando estrategias de desinformación, es decir, de manipulación de la verdad, de verdades a medias, de situaciones en las cuales pues la verdad se tuerce para un objetivo político y esto lo está haciendo el régimen. Pero hay otro dato muy preocupante. El 75% de los encuestados no cree en ningún medio de comunicación. Entonces Gravísimo. claro, esto hace que los propios medios de comunicación estén en una situación de postración, no solamente la persecución que viene desarrollando el régimen de facto
contra los medios de comunicación es que también la gente le ha perdido credibilidad a los medios. Y uno puede decir que hay varias razones, porque en algunos medios se manipula la verdad o se dicen cosas sin respaldo. Se hace mucho fake news en algunos medios de comunicación y esto ha debilitado Sí, la credibilidad de los medios. Entonces tenemos gente que piensa que el gobierno manipula la verdad, pero gente que no cree en los medios de comunicación. Y esto nos coloca a nosotros los comunicadores en una situación de verdad bastante complicada y difícil, ¿no? sí, Alan, fíjate que es un tema muy importante lo que tú estás reseñando. Y sí tienes razón. ¿Y sabes por qué, Alan? Porque tenemos más de década y media donde se han venido cerrando tanto emisoras de radio profesional con personal capacitado y hoy día no tenemos ni siquiera periódicos impresos en el país, no hay revistas de las que tú y yo nacimos con esas revistas, con esos periódicos. Y hoy día la generación de relevo, Alan, no tiene la radio, no tiene la televisión, no tiene los impresos como algo real. Es un tema muy, pero muy interesante que sí hay que ponerle la lupa a esto, porque yo lo vivo a diario, yo lo vivo sobre todo con la generación de 20 años en adelante hasta los 30, donde ellos dicen, no, no, a mí no me interesa esto, a mí no me interesa aquello. Ni siquiera porque estén viviendo en otro país, ven noticias, prefieren ver otras cosas, pero no ver la realidad de lo que está pasando en situación de opinión, de suceso, lo que queramos ver. Hoy día yo recuerdo que lo primero que veía uno en cualquier parte de la ciudad era la página de sucesos, ¿te acuerdas? Y lo otro era los domingos ver todo lo que era la opinión política, desarrollo, la página de los cines, que la gente de esta generación no lo conoció, los crucigramas, todo eso se ha perdido, Alan, porque hay una generación, como tú lo has indicado muchas veces, de cristal totalmente, pero esto es de cristal roto para terminarse de hacer polvo, pero no hay esa capacidad y no hay credibilidad dentro de este tipo de medios actualmente. Y la gente prefiere usar los brollos, brollos del Face, brollos del Instagram, brollos de la web, que muchas veces, como lo dices tú, no están acorde para una realidad. Bueno, el estudio de Equilibrio Sender dice eso. Precisamente, la gente prefiere informarse, entre comillas, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de TikTok. Sí, correcto. Estos son los canales de comunicación. Y allí, por las características propias, el desarrollo informativo es muy liviano, es muy ligero. Total. Nos quedamos en los titulares y un pequeño comentario, porque no hay más tiempo para más nada. Es más audiovisual, es más de confrontación directa con la información. Y eso afecta también la credibilidad y la posibilidad de fake news a cada rato. Porque quienes están manejando estas redes generalmente no son comunicadores sociales, muchos de ellos son No en personas absoluto. que no tienen ninguna experiencia en medios, pero que creen que con el hecho de hablar, decir o mentir, porque a veces se miente para generar likes, esto puede convertir esa fuente de información más bien en una fuente de desinformación permanente. Entonces estamos ante una realidad, Carlos, un gobierno que persigue medios de comunicación, los que todavía están en pie, propiciando censura y autocensura dentro de los propios medios, pero por el Sí, otro una lado, mordaza total. claro, por el otro lado está una gente, un ciudadano común y corriente que ya se informa a través de cadenas de WhatsApp o a través de medios de redes sociales que muchas veces pues no manejan el criterio informativo serio y responsable que lo hacen la mayoría de los comunicadores sociales en Venezuela. La realidad es difícil. Aquellos que trabajamos en medios de comunicación estamos enfrentados a una situación en la cual o nos actualizamos, nos modernizamos y adaptamos otra cultura y otros hábitos para hacer comunicación,
entendiendo también que estamos en una guerra comunicacional por parte del régimen. Totalmente. Nosotros somos objetivos del régimen como adversarios, por decir, el simple hecho de decir la verdad es ser considerado por el régimen como un enemigo. Y esto pues genera las situaciones que estamos viendo que hacen prever que va a ser duro el tema de la De esta información. primaria. Claro, va a ser duro el tema de informar no solamente de las primarias, de cualquier cosa, porque parte de la estrategia del gobierno es hacer caer en descrédito los medios de comunicación y en los comunicadores que hacen periodismo serio, para Correcto. que, para que no sigan siendo líderes de opinión, sino que sean más bien personas que se transformen en comunicadores debilitados y de poca credibilidad. El gobierno quiere darle la línea de flotación de periodista, que es la credibilidad. Periodista puede estar en TikTok si quiere, pero si tiene credibilidad, sus notas siempre van a llegar a donde tienen que llegar. Eso es Pero por correcto. Yo te hago una pregunta, Alan, que es muy importante y sé que me la vas a responder y a la audiencia le va a gustar esto. Alan, ¿cómo ves tú en las próximas dos generaciones de periodistas en Venezuela su realidad? No, pues bastante difícil porque cada vez que se cierra un medio se cierra una oportunidad y ya vamos una buena cantidad de medios cerrados. El periodista tiene ahorita y precisamente esa es la tendencia mundial, el periodista tiene que adaptarse a una nueva realidad, la realidad primero de los canales de comunicación. Los tradicionales ya están obsoletos, ya están quemados y hay que irse por una vía de Lo que pasa es que hibridación. somos de la vieja guardia, Alan, y tenemos conocimientos básicos, muchas cosas que aprendimos desde la telecomunicación, desde la comunicación, desde el efecto radial, y eso no pasará en nosotros, porque todavía tú y yo y muchos de la audiencia somos todavía de tener un impreso en la mano, de un libro, de ir a una biblioteca. Hoy día la gente consulta todo por Google o consulta por otras redes, pero la realidad es esa, es preocupante porque es una profesión, la comunicación social, donde la gente ya lo ve de otro punto de vista, ya lo has dicho, lo ven como si fuéramos unas redes sociales y no como unos verdaderos profesionales. Sí, pero entonces esto obliga a que el periodista avance en su formación. Todos los días tiene que estarse preparando y aprendiendo cosas nuevas y adaptándose a las nuevas realidades. Mira, aquí hay tres cosas que hay que aprender. Entender que hay nuevos medios de comunicación, nuevos canales de comunicación. Entender que hay nuevos lenguajes de comunicación y entender que hay nuevas audiencias. Y esto obliga a que ¿Cierto? el periodista pues tenga que avanzar, tenga que construirse una nueva alternativa para poder comunicarse y para poder tener vigencia, a pesar de que seamos de la vieja guardia. Yo recuerdo que a mí me fascinaba pararme de muchacho, de niño, pararme frente a los kioscos de periódicos, que eso existía antes, ahora ya no Eso existe. existía y era algo fascinante. Claro, y uno se ponía a leer los titulares de las noticias a través de revistas, medios impresos, hasta revistas ligeras. Y uno veía todo eso en un kiosco y uno Los cómics, pasaba, los cuentecitos, las revistas de farándula. claro, uno pasaba rato ahí sentado. Pero esta misma galería de información ya lo hacen los muchachos a través de las redes sociales y a través de Instagram, a través de TikTok, tienen un mensaje directo, corto y concreto. Y esto obliga pues a plantearse nuevas realidades en el ejercicio de periodismo. Carlos, se nos acabó el tiempo. Sí, nos estamos despidiendo esta hora. Un tema muy largo, es un tema muy largo, pero quería hacer esta acotación. Hoy recuerdo cuando papá me decía, vaya a estudiar. Mi mamá decía lo mismo. Me imagino que a ti lo mismo. Hoy día los muchachos, sí, ya yo voy a estudiar y agarran el teléfono. Alan, he visto cantidades de veces. Seré de la vieja guardia, pero me quedo con las enseñanzas de antes. Señores, nos despedimos. Buen provecho a esta hora. Estaremos hoy a las 5 de la tarde de nuevo. Por siempre, Venezuela Radio. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela.
Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos así este segundo bloque del programa en su edición meridiana. Las autoridades venezolanas defendieron ante la justicia inglesa que el gobierno británico ya no reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado y por consiguiente deberían revisarse las decisiones judiciales que le dieron control del oro depositado en Londres. Es decir, en río revuelto, ganancia de pescadores. Quieren aprovechar la situación de la eliminación del gobierno interino para quedarse y apropiarse otra vez del oro venezolano. Desde el 2019, el oficialismo y Guaidó se enfrentaron ante los tribunales británicos por el control de más de 30 toneladas de oro de reservas estatales, valorado en 1,9 millardos de dólares, que están guardadas en el Banco de Inglaterra. En una complicada sucesión de fallos, recursos y contrarrecursos, la justicia inglesa determinó que Guaidó era el representante legítimo del país. También que la Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela que él nombró podía dar instrucciones al Banco de Inglaterra en calidad de cliente y que la justicia inglesa no reconocía las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia invalidando dichos nombramientos. En esta última decisión tomada en julio del 2022 por la jueza Sarah Cockerill de la Alta División Comercial de la Corte de Londres, esta decisión fue recurrida por el Banco Central oficialista en octubre, pero a la espera de que el Tribunal de Apelación analizara el caso, la realidad política cambió en Venezuela. A finales del 2000, la Asamblea Legítima, aún reconocida por países como Estados Unidos y Reino Unido, votó por disolver el gobierno interino. Pero mire, esta situación jurídica eh, tiene una claridad de que los jueces, los tribunales ingleses han reconocido a la Junta Directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela como el cliente. Y esto pues también funciona para la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ratifica la Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela y genera también una situación de representatividad, a pesar de que la administración Guaidó no esté. Es el análisis jurídico que se hace en relación a este tema, pero el gobierno de facto pretende tumbar ese análisis jurídico y decir que Juan Guaidó no está en la escena y por lo tanto no debería ser, ese oro debería ser entregado a el régimen de facto, cosa que ya sabemos qué va a pasar con ese oro si llega a caer en manos del régimen de facto. Se lo van a agarrar para la corrupción. Y evidentemente esto es lo que se quiere evitar con esta protección jurídica que la administración Guaidó generó alrededor de estas 30 toneladas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra. Por otra parte, el 64% de la población de Venezuela considera que existen estrategias de desinformación y manipulación de las noticias. Esto lo revela un estudio sobre el acceso a la información en Venezuela elaborado por Equilibrio Sende, centro de investigación que analiza problemas en el ámbito económico, social y político de Venezuela y el resto de América Latina. La investigación expone que el 78% de los consultados considera que el régimen de facto está detrás de estas estrategias. 35% responsabilizó a la oposición venezolana, 29% a China, Rusia y Cuba y gobiernos extranjeros aliados al oficialismo. Algunos de los atributos considerados por las personas para evaluar la confiabilidad de un medio y protegerse de la desinformación son el respaldo con evidencia, también la imparcialidad y la trayectoria de este medio. Detalla la investigación de Equilibrio Sende. El estudio elaborado a finales del año pasado, en el que participaron 1.275 personas, revela que el 76% de los consultados no es capaz de mencionar el nombre específico de un medio que genere confianza. 61% no está fidelizado con ningún medio en particular para recordar su nombre de manera rápida y 15% no confía en ninguno de los medios de comunicación. Se imponen entonces las redes sociales frente a los medios tradicionales que han perdido peso y han perdido representación. Entre las redes sociales más solicitadas está Instagram, Twitter y TikTok como medios de información en Venezuela. Tema de verdad bastante importante e interesante que nos ubica en contexto sobre la situación mediática en nuestro país, además de la persecución que ha venido desarrollando el régimen en contra de los medios de comunicación en Venezuela. Bueno, una investigación desarrollada por Paola Andrea Jiménez desnuda el abandono de los niños venezolanos en Colombia.
niños que han sido abandonados por sus padres o sus representantes legales. Veamos esta situación. El limbo de los niños y las niñas migrantes de Venezuela abandonados en Colombia. Hay una galería de fotos en la que puedes leer sus nombres completos y la edad que tienen. Hay retratos con gestos tiernos, sorprendidos, ojos inocentes, pero también hay miradas tristes. En algunos casos, en vez de fotos, una silueta de niña o niño sustituye sus identidades reales. A veces estas imágenes no corresponden a sus edades actuales. La coincidencia de los dos apellidos en varios niños, niñas y adolescentes en esa página hace pensar que allí hay varios grupos de hermanos. Es la galería que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, entidad que protege a la niñez en Colombia, deja ver de los niños, niñas y adolescentes migrantes de Venezuela que están abandonados en Colombia por múltiples razones. Se llama Me Conoces, Niños Venezolanos. Es inevitable preguntarse, pensar, si habrá alguien buscándolos, extrañándolos, o si en su país de origen las familias que dejaron sabrán que están solos, separados de sus padres o del núcleo familiar que emigró de Venezuela. Entre 2015 y 2023 el Estado colombiano tuvo que intervenir para proteger a más de 14.000 menores de edad, migrantes y refugiados venezolanos por diversos motivos. A enero de 2023, el ICBF aseguró que 1.082 niños, niñas y adolescentes se encontraban en hogares sustitutos, casas hogar, centros de emergencia o internados de la institución. Mientras la justicia colombiana allanó el proceso para su posible nacionalización y adopción, en Venezuela reina el silencio para ubicar a sus familiares. Estas son algunas historias del eslabón más vulnerable que deja el éxodo venezolano. Una investigación publicada por Consejo de Redacción y Vorágine, iniciativa apoyada por el proyecto Integra de USAID. Entra al enlace y comparte. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Primero era el calor, primero era el sol, primero era la sequía, ahora es la lluvia. Resulta que el gobierno no estaba preparado ni para lo uno ni para lo otro, y las primeras lluvias, que apenas son un arañazo del tema de la temporada en Venezuela, pues han dejado muy mal parado al régimen y sus estrategias supuestamente de prevención de los efectos de la misma. Comenzaron las lluvias, comenzaron los estragos. Durante el fin de semana se reportaron afectaciones por precipitaciones en el distrito capital, Carabobo, Zulia, Táchira, Mérida y Aragua. Y la temporada apenas comienza. Todavía no caen los verdaderos aguaceros. En Catias, los usuarios reportaron regreso de las lagunas. En Carabobo se registraron anegaciones en arterias viales. En Aragua se denunció que zonas cercanas al lago de Valencia, como Matarredonda, Los Cocos, La Morita y Linares Alcántara, se inundaron. En Táchira, en tanto, según el director de Protección Civil, Bernardo Canal, se comentaron afectaciones en el eje metropolitano relacionadas con el socavamiento de los suelos. También se ha informado sobre crecidas de ríos. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, apenas estamos en la etapa inicial de la temporada de lluvias. Pese a que las lluvias forman parte de un ciclo históricamente predecible, el gobierno de facto anunció de manera tardía planes para mitigar riesgos y hacer frente a las precipitaciones, sobre todo el hecho de que estos trabajos van allá de la limpieza superficial de los ríos, la quebrada y cunetas. Es decir, a este momento se está haciendo la limpieza de los ríos cuando ya está lloviendo, cosa que evidentemente nos coloca en contexto frente a la situación actual de la política de prevención del régimen de facto. Vamos a escuchar a nuestra colega Rixia Navarro desde la costa oriental del lago con más información. Gracias por pasar los estudios desde el municipio Lagunillas, Estado Zulia, Venezuela. Nosotros nos encontramos en esta oportunidad con el director de Tierra Urbana y Periurbana de la alcaldía del municipio Lagunillas, Mervin Peter, para que nos hable sobre estas condiciones de tierras que se están viviendo en esta zona del municipio Lagunillas. Sí, buenos días. Bueno, estamos en eso, estamos haciendo primeramente las condiciones jurídicas de varios sectores de la ciudad para saber qué tierra es del municipio y para hacerle la entrega. Tenemos la gente
de mi oficina haciendo un censo y eso le hacemos un llamado a las comunidades, pues que nos atiendan, nos abran las puertas para hacerle llegar por lo menos la condición del título de propiedad de su tierra en cada vivienda del sector. Ahora, ¿qué requisitos deben llevar? ¿Y cuántas, digamos, terrenos? Vamos a hablar de los terrenos, que también tenemos esta denuncia en base a que hay terrenos abandonados que están utilizando de vertedero, terrenos que no les han dado la respectiva limpieza. ¿Ustedes han visualizado los dueños de estos terrenos? Sí, bueno, en eso entonces estamos haciéndole una comisión que se creó el ciudadano alcalde para visualizar no solamente el dueño de los terrenos, sino las multas, porque van a ser penados porque verdaderamente uno le pasa el visto bueno de lo que tienen que hacer y no hacen caso omiso pues a la tierra. Estamos haciendo ahorita una evaluación en todos los sectores del municipio, no solamente del centro de la ciudad, todos los sectores del municipio con dicha comisión, para hacerle llegar esos... ¿Cuántos terrenos más o menos hay aquí en el municipio de Lagunilla? En esa condición ahorita nosotros tenemos un aval de 142 terrenos que están en condiciones de vertedero de basura. Ok, y no aparece el dueño. ¿Qué podría pasar con estos terrenos? Bueno, de eso se está encargando la comisión, porque eso lo pasamos a la condición jurídica que hace su respectiva multa, qué sé yo. Las personas que están fuera del país, inclusive, que no se encuentran, que deben hacer, que no tengan legales sus terrenos o que de una u otra forma puedan, digamos, legalizar esos terrenos o que dejaron familiares pendientes de estas bienhechurías y de estos terrenos. Sí, eso está pasando, ¿no? Hay muchos terrenos que verdaderamente hay muchas personas que están fuera del país, pero la mayoría de las personas, ellos dejaron un poder. Que ahí es donde estamos hablando que sindicatura, el síndico procurador está trabajando sobre las evaluaciones al caso. El llamado que le hace, a qué hora, por dónde se pueden informar las personas para poder conocer. Sí, bueno, nosotros tenemos la oficina aquí en Catastro, en la Comisión de Tierra de aquí del Poder Público Municipal. ¿Algún número telefónico o redes sociales? Sí, bueno, yo tengo el 0414-671-5233. Y bueno, por ahí me puede conseguir de 8 a 4 de la tarde, que tenemos el horario establecido para ello. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la posición del director de Tierras Urbanas y Periurbana. ¿Por qué tocamos este punto? Por la cantidad de terrenos a los cuales muchos venezolanos que se encuentran fuera de su territorio están al pendiente de conocer sobre esta situación de estos terrenos. Esta es la información que manejamos desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, representantes de la Organización de las Naciones Unidas llegaron al país para evaluar junto con las autoridades los programas contra el cáncer en Venezuela. Los funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud, el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer se reunieron con la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, para evaluar el Programa Nacional de Prevención y Control de Cáncer, entre otras necesidades. En su informe del 2021, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela dijo que las muertes asociadas al cáncer aumentaron en 24% y una mortalidad de 10 personas más por cada 100 habitantes de lo que había en el 2014, dijo Pedro Ovalle, matemático de la UCB y encargado de la investigación que realizó esta sociedad en el año 2021. En la misma presentación, el presidente de la sociedad, Como Gumina, lamentó el trato que le dan a los pacientes con cáncer en Venezuela. El maltrato a pacientes oncológicos en el país es muy grande. No lo estamos haciendo bien en Venezuela, además que todo el sistema oncológico está concentrado en la capital. Entonces, ¿cómo hace un paciente de Barinas para llegar acá en estas circunstancias? En enero de este año, familiares de niños con cáncer en Anzoátegui demandaron los tratamientos para quimioterapia, denunciaron la falta de aire acondicionado para atender a los pequeños en una unidad del Hospital Luis Racetti en la ciudad de Barcelona. ¿Cuántos pacientes con cáncer hay hoy en Venezuela? Aproximadamente, según los funcionarios del gobierno, 60.000 pacientes oncológicos tiene Venezuela.
con lo que se espera trazar un programa para mejorar la atención hacia estas personas. Esta situación es atendida a través de clínicas, hospitales públicos y privados, además de centros como la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, la Sociedad de Amigos de Niños con Cáncer y el ambulatorio especializado para esta actividad de Barrio Adentro. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de esta manera iniciamos la segunda hora del programa en la tarde de hoy, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Bueno, noticias importantes en términos económicos. El gobierno de los Estados Unidos anunció hoy la autorización temporal para algunas transacciones de 4 firmas norteamericanas con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, que estaban prohibidas desde noviembre del 2018, a la vez que mantuvo en vigor restricciones a la producción o comercialización de hidrocarburos del país. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, una dependencia del Departamento del Tesoro, autorizó hasta el 19 de noviembre ciertas transacciones a las empresas Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes Holdings y Waterford International. A partir del 2006, Estados Unidos ha aplicado sanciones contra Venezuela, incluyendo la prohibición al acceso al sistema financiero norteamericano, la congelación de cuentas bancarias y otros activos del gobierno de facto de Nicolás Maduro y el bloqueo de las importaciones de hidrocarburos de PDVSA. Las transacciones y actividades autorizadas en el anuncio de hoy incluyen las necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones esenciales en Venezuela o la terminación gradual de operaciones en Venezuela y para garantizar la seguridad del personal o la integridad de las operaciones y activos en Venezuela, indicó la FAC. Asimismo, afirma que están autorizadas la participación en las reuniones de accionistas y las juntas directivas, el pago de facturas de terceras partes para transacciones y actividades autorizadas, el pago de impuestos locales y los pagos de los salarios a empleados y contratistas en Venezuela. En el comunicado se advierte que esta decisión no autoriza la perforación, extracción o procesamiento, compra o venta, transporte o embarque de petróleo o cualquier otro tipo de producto de origen venezolano. Se mantiene la veda, la participación en el diseño, construcción, instalación, reparación y mejora de cualquier pozo u otras instalaciones e infraestructura en Venezuela o la compra o provisión de cualquiera bienes o servicios, excepto los requeridos para la seguridad. La OFAC aclaró que la autorización no incluye transacción alguna relacionada con la exportación o reexportación a Venezuela de diluyentes directa o indirectamente. Pocas palabras. ¿Qué es lo que le está diciendo Estados Unidos a estas 4 empresas? Vamos a repetir los nombres de la empresa. Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes Holdings y Waterford International. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mire, tienen permitido hacer todo tipo de operación que permita el mantenimiento de las infraestructuras que ya tienen en Venezuela o los servicios que ya tienen en Venezuela, incluyendo pago de salarios, incluyendo otras cosas que puedan permitir la actividad de las empresas. Y también las actividades de cierre efectivo de estas operaciones en el territorio venezolano. Debemos recordar que estas 4 empresas están vinculadas a la prestación de servicios para la industria petrolera, básicamente. Es decir, se han especializado en cada una de ellas en un área específica de prestación de servicios para la industria petrolera. Pero lo que se le permite hasta ahora es actividades de recuperación de las infraestructuras, de operaciones de infraestructura, de mantenimiento de infraestructura ya instalada perteneciente a estas empresas en Venezuela. Dicen, por ejemplo, que Halliburton y Schlumberger van a encontrar situaciones difíciles para sus inversiones en Venezuela, debido a que algunas de estas han sido indebidamente apropiadas por empresas mixtas o directamente por Petróleos de Venezuela. Es lo que se dice, lo que se señala por allí, pero ellas no podrán hacer la evaluación hasta que la puedan hacer en campo y ya tienen la autorización para hacerlo. Vamos a ver qué sale
de esta experiencia. Bueno, las noticias corren en relación al cierre de restaurantes en la ciudad de Caracas. Tiziana Polecel, presidenta de Conce Comercio, destacó que la falta de experiencia y la baja sostenibilidad son los factores que han llevado al cierre de numerosos restaurantes en Caracas. Las declaraciones fueron llevadas a cabo en la Asamblea General de Franquicias. Polecel explicó que los negocios gastronómicos requieren cuidadosa preparación previa. Señaló que si se emprenden únicamente desde el deseo y la disponibilidad, puede faltar un elemento crucial en la ecuación. Esto aumenta significativamente las posibilidades de fracaso. Resaltó también la importancia de conocer profundamente el negocio y la realización de una planificación estratégica adecuada para maximizar las oportunidades de éxito. La presidenta del gremio aseguró a su vez que el sector gastronómico ha experimentado una reducción en sus bienes y servicios durante el primer semestre de este año. Esto se debe en gran medida a la pérdida de poder adquisitivo de los venezolanos y a las constantes fallas en el servicio eléctrico que afectan especialmente al país. Subraya que la falta de capacidad para adquirir plantas eléctricas es un obstáculo significativo. Los negocios dependen del servicio eléctrico nacional casi en su totalidad. No obstante, Tiziana Polecel esperó y expresó que el consumo mejora a partir del mes de junio. Esta expectativa se basa en la fluidez económica que se espera gracias a la apertura de la frontera con Colombia y el incremento del intercambio comercial con las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao. Y es que es obvio que muchos de estos negocios nacieron a la par de la burbuja económica positiva que se desarrolló en el país durante el último semestre del año pasado y los primeros días de este año. Sin embargo, esa burbuja estalló con la misma facilidad que estalla una burbuja de jabón, una pompa de jabón. Y es producto de que esto era basado en una economía irreal, en el flujo de dinero de sectores vinculados a temas estratégicos como PDVSA y su corrupción, y sobre todo las fuertes inversiones que se estaban haciendo en el sector construcción en los lados de la Mercedes, en el Hatillo y en otras zonas de la ciudad de Caracas. Esto es lo único que alimentaba esa burbuja y esas expectativas de crecimiento. Vamos a escuchar ahora a Andrés Caleca. Andrés Caleca fue directivo del Consejo Nacional Electoral y para él el registro electoral es el primer gran fraude que viene desarrollando el régimen de facto para las elecciones del año próximo, del año 2024, las presidenciales. Vamos a escuchar las razones por las cuales Caleca esgrime esta posición. Mira, el tema del registro electoral es uno de los temas centrales que se hablan en mis presentaciones que estoy haciendo en todo el país. El registro electoral se ha convertido en el primer gran fraude que está intentando el gobierno. El registro electoral permanente está prácticamente cerrado. Solamente, hablando del estado de Aragua, solamente en la oficina del CNE aquí en Maracay. Hay un horario, además muy cómodo, y además muchas veces llegan, me han denunciado jóvenes de aquí de Maracay que han ido y le dicen que sencillamente no hay línea. Está abierta la oficina, ay mira, pero no hay línea, mi amor. ¿Tú sabes cómo funcionan aquí las cosas? Tenemos 3 millones de nuevos votantes que tienen que inscribirse en el registro electoral. Tenemos 2 millones de venezolanos que se han mudado de un lugar a otro desde las últimas elecciones para acá, porque hubo pandemia, una crisis tremenda, la gente se fue de unas ciudades para otras. No pueden actualizar sus datos. Y tenemos 4 millones y medio de venezolanos en el exterior, que tampoco tienen permitido, si las elecciones fueran mañana, 10 millones de venezolanos están excluidos de la posibilidad de hacerlo. La oposición venezolana debiera estar en este momento, todos los partidos, porque para eso son los partidos precisamente, presionando, así como presionamos por el salario, así como presionamos por el agua, así como presionamos por la salud, todas reivindicaciones justas y de que hay que hacerlo. Mire, la primera presión que tiene que hacer el pueblo venezolano es para defender sus derechos políticos. El primero es el derecho constitucionalmente consagrado de ejercer su derecho al voto y elegir al presidente de la República. La lucha fundamental de este momento, más allá de las primarias, yo creo que las primarias son importantes, pero mucho más importante es que abran el registro electoral, porque si no vamos a elegir un candidato, sea cual sea, el mejor del mundo, y no hay quien vote por él.
porque la mitad del registro electoral está inhabilitado para votar en la práctica. Bueno, ahí es donde trato de enfocar mi conferencia. Pero esa es la posición de Andrés Caleca y es lógica. La base de todo esto es el sistema, el registro electoral permanente. Y si este no está funcionando bien, si este tiene limitantes o pone condiciones a los que se han mudado, a los nuevos votantes e incluso a aquellos que nos encontramos en el exterior, pues ya se está haciendo la primera gran trampa del régimen de facto, porque estamos hablando de una enorme cantidad de venezolanos, 3 millones en Venezuela, más otros 4 millones en el exterior, que no van a poder ejercer su derecho al voto por diversas circunstancias. 7 millones de venezolanos. Algunos dicen que son 10. Yo calculo que son como 7, pero bueno, siempre es una cifra importante de electores venezolanos que no podrían participar en el proceso electoral del próximo año, del 2024. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con ese tema iniciamos el último segmento de la edición meridiana del programa el día de hoy, 23 de mayo del 2023. Bueno, hablando de mayo, el año pasado, hace un año, el 1 de mayo del 2022, los trabajadores jubilados entre el 2018 y el 2022 habían celebrado el anuncio que hizo el presidente de facto, Nicolás Maduro, con relación a un bono de 10.000 bolívares que sería cancelado este mismo año del 2022. Sin embargo, se cumplió la fecha y esto no ocurrió. Ahora la decepción de los jubilados se hace sentir en las redes sociales. Este es un trabajo que publica hoy el portal informativo El Pitazo, que señala lo siguiente a través de las redes sociales. Vladimir Vázquez manifestó: señor presidente, a mí me gustó cuando usted anunció en cadena nacional que nos iba a dar un bono a todos los jubilados y pensionados de 10.000 bolívares, que en el 2022 eran 2.200 dólares y no nos cumplió. Recordaron también otros usuarios como María Oranz, que pagan el bono único de 10.000 bolívares a los jubilados de la administración pública del 2018 al 1 de mayo del 2022, ofrecido, decretado el 1 de mayo del 22. ¿Hasta cuándo la espera? Solo hablan que van a pagar a los jubilados del sector educativo y a los de la administración pública. ¿Dónde queda? Reclaman los jubilados y los pensionados. Sin embargo, a pesar de haberlo dicho y a pesar de haberlo reiterado este mismo año de que sí se iba a pagar ese bono, que recordemos, el año pasado equivalía a 2.200 dólares, la vicepresidenta del gobierno de facto indicó que el bono único se cancelaría en 4 partes desde 2022, recordemos. Pero esto nunca ocurrió, ni de 4 partes, ni en 2, ni en 3, ni en 1. Ni tampoco hay un anuncio oficial que explique lo que ha pasado con este pago de los 10.000 bolívares que genera descontento y molestia entre los jubilados y los pensionados. ¿Qué esperaban? Este gobierno es puro engaño. El bono de los 10.000 bolívares para los jubilados se lo robaron, explicó un usuario identificado como Venceremos Somos y Somos Más. Sindicalistas anuncian que el bono será a través de Patria. Esto lo dijo el Sindicato Nacional de Fuerza Magisterial, SINAFUN, y el vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Orlando Pérez, quien aseguró que en los próximos días, o sea, en cualquier momento, pudieran pagar el gobierno de Maduro este bono de 10.000 bolívares. Sin embargo, la duda queda porque ya lo han anunciado varias veces. Afirmó: quiero decirle a todos los jubilados y jubiladas de la administración pública que a partir de esta semana debemos ir al sistema Patria, vamos a cobrar progresivamente los 10.000 bolívares que el presidente expuso. Lo dijo Pérez el 6 de mayo y estamos a 23 de mayo. Otra mentira más. Y para esto se prestan los sindicalistas del gobierno, para confirmar el engaño y para mantener el engaño a los venezolanos sobre este tema. Pero mientras esto ocurre, mientras los jubilados y los pensionados le reclaman a Maduro el bono, Atenea Grupo Consultor publicó su data en la que destacaron que el gasto en dólares totales de los hogares aumentó en 1,3% para la semana entre el 8 de mayo y el 14 de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector licores fue el que registró el mayor aumento con 129%,
seguido de bebidas no alcohólicas con 11,6%. También aumentaron los alimentos básicos, los productos de cuidado personal, los lácteos, los licores, el mantenimiento del hogar, proteínas y medicamentos. Las ventas al mayor en el canal de autoservicio disminuyeron también en 1,2% y se va enfriando poco a poco la economía. ¿Qué es lo que me dicen estos indicadores? Si baja el consumo, si se incrementa el precio de productos, estamos ante una situación de enfriamiento total de la economía. Y esto en un ambiente hiperinflacionario y en un ambiente con una devaluación constante de la unidad monetaria, nos da como conclusión una reducción notable en la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas de la población, que no se podía satisfacer antes, ojo, pero ahora mucho menos, y la tendencia es que continúe esto decreciendo y se produzca pues una mayor afectación al salario base de los venezolanos. Vamos a escuchar ahora el reporte de nuestro corresponsal, Juan Pablo Azuaje, que en la zona sur en el cono sur del continente, pues nos trae un reporte desde Chile. Saludos a Lance Peralta, Carlos Miura-Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde tierra chilena, les informamos que cientos de migrantes que se encuentran con situación irregular enfrentan un gran problema debido a que alegan son presionados a contar con un permiso de trabajo, si no, serán apartados de las labores que desempeñan. La situación radica en que al entrar por pasos no habilitados o de manera irregular, los migrantes tienen como única alternativa la autodenuncia y mientras sale la resolución, deben buscar un empleo con que mantenerse. Algunas compañías de servicios tercerizados les dan empleo, lo que les permite tener un sustento, pero en las últimas semanas la situación se les ha puesto cuesta arriba, puesto que las empresas han solicitado comprobantes de regularización o permisos de trabajo. De lo contrario, serán despedidos. Muchos de los afectados alegan que la autodenuncia no ha recibido respuesta y que permanecen en un limbo legal que podría concluir con dejarlos totalmente en la calle. Mientras, temen que otras mafias se activen en busca de sacar provecho de la situación con el ofrecimiento de supuestas regularizaciones que terminan siendo falsas. En tanto, quienes ya cuentan con permisos de trabajo e incluso con cédula temporaria, denuncian que les resulta imposible conseguir oportunidades laborales o incluso ser atendidos en centros de salud. Señalan una creciente xenofobia que va más allá incluso de la calle, sino que ya se ha alojado en dependencias como bancos y centros médicos, en los que no se les atiende como debería ser. A la par de todo ello, Perú y Chile celebraron y dieron por concluida la crisis migratoria en la frontera y refirieron que se logró gracias a un trabajo conjunto entre ambos países. Dejaron claro además que es necesario profundizar la cooperación en esta área con Venezuela, Colombia y Ecuador que les permita establecer un corredor humanitario. Señalaron que en los próximos días debe darse un nuevo vuelo con Venezuela para repatriar a un nuevo grupo de migrantes que ya se encuentra con documentos de expulsión. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, fue el reporte de Juan Pablo Azuaje desde el Cono Sur, desde Chile, hablándonos del tema migratorio en esta zona. La participación estimada de los venezolanos en la elección primaria de la oposición no va a depender solo de la asistencia o no del Consejo Nacional Electoral, sino que va a depender de una serie de elementos relacionados con el proceso previsto para el 22 de octubre. Esto es la opinión que tiene el periodista Eugenio Martínez,
experto en el tema electoral, quien dijo que este es un punto que debe aclararse y advirtió que nada ayudará a la oposición a crear falsas expectativas. Manifestó a través de su cuenta en Twitter que estos factores no son excluyentes entre sí y que el más importante sería la forma en que los candidatos conecten con el electorado desmotivado. Entonces agregó: la participación potencial está asociada al interés que despierta el proceso, la conexión de los líderes opositores, la confianza en el sistema desplegado y también el apoyo o no del ente electoral y la infraestructura, como la cantidad de centros, mesas habilitadas para los comicios internos. Dijo además que la participación está directamente relacionada con la capacidad de los partidos políticos de mover electores. En contraste, señaló que para la presidencial del 2012, en otras condiciones, participaron 3 millones de personas en las primarias, por lo que repetir este escenario después de 10 años sería un total éxito. El tema de la infraestructura, la cantidad de centros y mesas no es menor. Si la Comisión Nacional de Primarias no logra habilitar más de 3.000 centros de votación para ubicar centros en zonas diferentes a los enclaves de clase media y grandes ciudades, la participación del evento puede ser baja, mucho más baja que la proyectada. El experto asimismo propuso que en los estudios de opinión pública correspondientes al mes de abril se observa más disposición a participar en las primarias por parte de sectores de la clase media, si no participa el Consejo Nacional Electoral, pero indicó que la diferencia se compensa si se considera la opinión de sectores de diferentes estratos sociales. Con la votación manual, la capacidad de la Comisión Nacional de Primaria de desplegar centros y mesas se reduce notablemente. Un gran número reducido de centros y mesas ubicados en zonas de clase media y grandes ciudades favorece a la candidatura que es fuerte en ese estrato. Si la votación de las primarias se amplía a zonas más allá de los enclaves clase media, la diferencia entre las candidaturas se equilibra bastante. Martínez dijo que la comisión deberá decidir entre limitar la votación solo a la clase media por la ubicación de los centros de votación o amplificarla para facilitar el voto a los ciudadanos de los sectores diferentes a los bastiones opositores en las grandes ciudades. Esta sería, entonces, en perspectiva, la situación electoral en relación a las primarias, según el periodista Eugenio Martínez, especializado en el tema electoral en el país. Interesante las reflexiones y sobre todo las decisiones que ya tiene que tomar la Comisión Nacional de Primaria frente a esta realidad. ¿Se va a ir con el CNE? ¿Se va a ir sin el CNE? Ahí es donde está el dilema totalmente planteado. Con este reporte finalizamos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Ha sido un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la dirección de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, no me queda otra de invitarlos para que estén pendientes de las próximas ediciones de Siempre Venezuela, especialmente la de esta tarde, de 4 a 6 de la tarde por estos mismos canales, y estar pendientes de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, y también nuestra opción comunicacional, nuestro canal YouTube Siempre Venezuela y nuestra página web siemprevenezuela.radio.com. Los invitamos entonces para que estén pendientes de esto y nos encontramos más tarde. Que tengan buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos
Venezuela siempre, siempre Venezuela.